Yeah. Serbia. Serbia. Salud para Serbia. Ok, muy buenos días todos, feliz domingo, bienvenidos a casa, estamos con mi papá Daniel nuevamente. Nuevamente, otro domingo, vamos a hacer una cocinada bastante interesante hoy. Ya, porque hoy estamos celebrando varias cosas. Sí. Día de San Valentín. ¿Es hoy? Hoy es 14, sí. Hoy es día de San Valentín. ¿Es hoy? Sí. Tu cumpleaños en unos días. Hace 3 días más. Ya, y también Día de la Familia. El lunes, Febrero. mañana. Ya, mañana. Family Day, que es un Ya. feriado aquí, se llama Family Day, el Día de la Familia. Ya. O sea que son 3 cosas juntas. Entonces, también estamos teniendo un vortex de frío, que según parece va a durar hasta fin de mes, fin de febrero, y las temperaturas están bastante extremas, ¿no? Esta mañana teníamos 25 bajo cero centígrados y hay partes de Canadá donde han llegado a 60 bajo cero. O sea que yo me puse mis calzoncillos largos porque tenemos que salir. Vamos a prender la parrilla porque si bien no vamos a hacer un asado hoy, todavía el asado no llega, pero necesitamos preparar una carne de una manera en particular que va a ser un asado al horno. Pero ya ustedes sigan el video que ya van a ir viendo cómo se desarrolla todo. También me voy a poner los zapatos con los crampones porque está imposible caminar afuera. Está realmente durante el día, como ahora salió un hermoso sol y en los lugares donde el sol calienta y está reparadito se empieza a derretir la nieve y a eso de las 4 de la tarde tonk, se congela todo, se hace hielo, después vuelve a nevar encima, lo tapa y uno cuando sale a caminar, yo ya hace un mes atrás que me caí feo, ¿no? Ya. Me pegué un golpe muy feo, caí mal, no sé cómo no me quebré la cadera. Y mi hija me regaló, Ashley me compró los crampones. Son cadenas, es un encadenado con púas metálicas. Y lo bueno que yo salgo a caminar con eso y a uno le regresa la seguridad al cuerpo, a la persona. Uno ya empieza a caminar otra vez normalmente sin miedo. Con esos, miren, se los recomiendo para todos aquellos que vivan en climas como tipo así como aquí en Canadá, o para todos aquellos que tienen familiares que los vayan a visitar en el invierno, o para todos aquellos que tienen familiares ya de una cierta edad que están retirados y que les da miedo salir a caminar, porque la verdad es que a una cierta edad uno ya empieza a tener miedo. Caminar es como que salir en esta época, yo lo comparaba y decía, parece como que uno estuviese caminando en un terreno minado, ¿no? Que cada paso que uno va a dar es como que patino, me caigo, ¿o qué? Así que bueno, vamos a vestirnos y vamos a ir ahí afuera, que Togo está tocando la puerta. Ya, y lo está escucho, esperando. clac, 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 a ver quién sale, así que hay que vestirse y vamos. Gucci. Togo, aquí estamos, Togo. Where's the ball? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Dame la pelota. Hey. Hey, Togo. Ahí está el compañero, tapado para el invierno. Hoy lo vamos a destapar y lo vamos a descarbonizar, como esos motores que están parados mucho tiempo. Este es lo mismo. Fíjense que la nieve hoy, miren, no se puede hacer una bola de nieve, ¿eh? Cuando está así frío, uno trata de apelmazarla, no tiene humedad, pero está fría, mamita. Cuando uno toca el metal así frío, es como que tuviera pegamento. Se pega la mano acá en el metal este. Mira, mira. Mira el dedo. Mira. Uno siente como que tuviese un pegamento del frío que hace.
Así es, pero no importa, ahora lo vamos a calentar a esto. Oh, wow. Todavía está esta aquí. Ok, entonces ahora nos vas a contar qué plato estás preparando hoy día. Ahí está. Hoy vamos a hacer un arrosto al horno. ¿Ok? Para todos aquellos que tienen interés de saber, yo siempre les comento cómo es el costo de vida en Canadá. No les voy a comentar por el hecho de que, uy, mira lo que compramos, sino para que tengan una idea, sea en el país que usted esté mirando este video, cuál es el costo de vida aquí en Canadá. Este pedazo, ahí está, 2 kilos 800, 16.99, 17 dólares el kilo, 48 dólares con 63 centavos. Así que así se dan una idea que la carne aquí es cara en relación a otros lugares. Bueno, también está en relación a lo que uno gana, ¿no? ¿Qué corte es este? Este vendría a ser acá se llama el top sirloin. Vendría a ser una especie como un tipo de bife de chorizo. Esta carne estuvo más o menos 6 horas afuera de la heladera ya. La carne tiene que estar, no tiene que estar fría cuando uno la va a cocinar o a hacer un asado o meterla al horno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es le vamos a hacer unas punzaciones, unos agujeritos, tipo más o menos así, como agujeritos, como bolsillitos. Esa es la palabra, bolsillos. Ok. Ajo. Ok. Y un pedazo de nuez adentro. Ahí va. Wow. Y así lo van rellenando todo. ¿Ok? Ahí tiene ya más o menos la idea de lo que le estamos haciendo a este pedazo de carne. Ahora vamos a hacerle el pequeño adobo. Un poco de aceite de oliva, tomillo. El romero como este es de la Jamaica, ¿no? La isla de Jamaica, y es bien potente. Sí. Y los palitos son un poco más duros de lo normal. Entonces lo que yo hice fue meterlo en el mortero y romperlo un poco. ¿Ok? Ahí va. Ese es el romero. El tomillo este es de nuestro jardín. ¿Sí? Este lo trajimos de Argentina. Esas especias que ya vienen. Ah, ¿será lo que compré en Humahuaca por ahí? Creo Ya. que sí, eso vino de Jujuy. ¡Jujuy! Oh, wow. ¡Hey! ¡Jujuy! Uy. Para empezar a darle un poco de... Gente, no vamos a andar con finuras acá. Más fácil. Mano. Ahora vamos a ir nuevamente al patio y lo que voy a hacer es lo siguiente, como ya les digo, no va a ser un asado completo afuera, esto va a ir al horno, va a ser un asado al horno, un arrosto al horno. Pero a mí me gusta que agarre el gustito a barbecue asado, a asado con carbón. Entonces lo voy a poner en la parrilla un ratito hasta que por afuera más o menos se caramelice un poco y agarre esa costra con gustito a humo. Y después lo traemos y lo terminamos de cocinar en el horno. ¿Ok? ¿Se entiende? Se entiende. Entonces acá tenemos la brasa lista. Vamos ahora a ponerla en la parrilla. Vamos a bajar la tapa para que se caliente un poco, así puedo limpiar los hierros. Y después traemos la carne. Ahí va. La verdad que, familia, hoy tenemos un día espectacular. Uno de esos días de invierno que uno mira y hay 2 nubes en el cielo. Un día especial. Estos días sí hay que salir con anteojos de sol. Ahumado, porque refleja mucho el sol en la nieve blanca y como que es como cuando uno camina en un mar de esos de sal que hay allá por el altiplano, lo mismo. Y un día de primavera se convirtió, no sé, debe estar haciendo 8 o 9 grados bajo cero. Ya nos hemos sacado la ropa pesada porque es demasiado. Y nada, abajo con la camisita y nada más. Y sí,
una limpieza en el aire que realmente impresiona. Parece como que el aire lo hubiesen filtrado de lo puro y de lo limpio que está. O sea que se ve todo con una nitidez fabulosa. Un avión. Increíble que haya llegado el día en que uno, al ver un avión arriba nuestro, se emociona. Porque a pesar de que estamos muy cerca del aeropuerto y esta era una ruta bastante transitada de vuelos, pero constantes, ¿no? Bastante alto, no molestaban, no hacen ruido aquí en la casa, pero ver uno que está pasando ahora, porque ya no, directamente no se ve nada, no hay vuelos prácticamente, o si salen los vuelos, están agarrando otras rutas, porque por aquí no hemos visto, hace meses no vemos pasar un avión, y ahora lo vi a y le digo a Samuel, mira un avión ahí arriba, y páfate. Lo agarró con la cámara. Aquí, bueno, esto ya se calentó bastante. Vamos a abrir, limpiar la parrilla y voy a traer el pedacito de carne. Acá en el patio de la casa, el tema es que como Togo vive corriendo, apelmaza la nieve, la va endureciendo y se va haciendo una capa de hielo. Aquí abajo todo esto es hielo. Entonces anoche nevó un chiquitín así y está hermoso cubierto. Pero yo ando con... Ahí están. Con esto se clava de una manera que es imposible moverla la pierna, ¿no? No hay problema, lo que le estaba explicando antes. Es una solución número 1 acá para este país. A ver cómo va esto, vamos a mirarlo. Wow. Wow. Tenemos nos vamos a Serbia, Navid, Cabernet Sauvignon 2017, producto de Serbia es este. Miren, lejos, Serbia, pero tienen buenos vinos los serbios, Sí, sí. Y este es un tapiz, alta colección Malbec 2017, Mendoza, ¿okay? Este viene del Valle del Uco. Con estos dos nos vamos a regalar. ¿Y las copas? Oh, ok, yo voy buscando copas. Directamente. Le vamos a tomar de la botella. Vamos a comer algo porque la carne recién la saqué de la parrilla y ahora va al horno y hasta que eso esté va a pasar un rato. O sea que tenemos que tener algo en el buch. Uy, mira este corcho cómo está, Vamos, esperemos que salga bien este corcho, Rápido, papi. Medio blandito el corcho, ¿no? Sí. Wow, qué forma rara. ¿Con cuál empezamos? Tal vez el de Serbia, algo nuevo, algo distinto. Vamos probando nomás. Salud. Serbia. Salud a Serbia. Serbia. Salud para Serbia. Wow. Buen aroma. Wow. Parece mucho más suave que un Cabernet Sauvignon. El Sí. Cabernet Sauvignon generalmente pega. Wow. Vinos de los Balcanes. Wow. Ya los Espectacular. Balcanes tienen Sí. buen vino. ¿La verdad? En todos Balcanos. países. Todos países de Balcanes. Sí. Wow. Vamos a probar el Malbec. ¿Tú? Yo voy a probar después el vaso de Salud. Ahora Mendoza. Mendoza, Valle de Uco, a ver. El caballito de trabajo de allá de Argentina, el Malbec. A ver, Samuel, ¿cómo está? Un poquito dulce. Otro perfil, completamente distinto, ¿no? Sí. Sí. Muy rico, los dos. Hoy la vamos a pasar bien con estos dos. Los dos amigos. Y Y rico. tenemos una rica picada. Quesos, guardé las etiquetas para poder decirles los nombres. Este es un Bergeron, es un queso canadiense y dice con sabor a mantequilla y avellanas. Wow. Es este de cáscara roja. Otro canadiense acá, Balderson, es un cheddar añejado por 4 años. Lindo sabor, ya lo probamos. Y este otro es de Escocia, también otro cheddar añejado 14 meses. Así que esos son los quesos, tenemos un salame. Bien picantito. Ya. Tiene, este pega con el picante. Y aparte hay aceitunas de Grecia. ¿Ya?
unos pimientos picantes también, para acompañar el que quiere. Y mientras terminamos de hacer todo aquello en la cocina, nos vamos a ir comiendo una picadita, porque fíjense, 20 para la 1. ¿Ya? Wow. Sí, si no nos comemos algo, van a pasar dos cosas. O nos morimos de hambre hasta llegar la hora del almuerzo, o quedamos hablando pavada de tomar tanto vino con el estómago vacío. Oh, tengo hambre. Como siempre, Samuel con hambre, bien abrigado para el invierno. ¿Cómo está eso? Vino de Balcanes. Muy rico. Wow. ¿De Serbia te gustó ese vino? Sí. Vino de los países en Balcanes. Wow. Está bien. Ya, Croacia, Montenegro, Sí. Bosnia. Serbia, Bosnia, tienen buenos Serbia. vinos, toda esa zona, toda esa costa. ¿Qué vamos a hacer? Las papas. La papa que vamos a tener de acompañante con la carne, Ajá. tienen que refrescarse un poco, porque las tenemos que rallar y no pueden estar muy calientes ni blandas. O sea que vamos a refrigerarlas, miren. Al estilo canadiense. Togo, no le hagas pipí. No huelas eso, Togo. El camote, no vaya a pensar Togo que es suyo, porque él come camote. No. Así es como enfriamos las cosas aquí en Canadá. Ya sea bebidas alcohólicas, cerveza, o en este caso la papa y la batata o el camote, que necesitan estar un poquito fríos para poder rallarlos. Están cocinados, hervidos, pero no al 100%. Estarán hervidos más o menos a un 50%. Después los vamos a rallar y para eso tienen que estar más fríos, para que no se hagan puré. Y después van a ir al horno y ya les vamos a mostrar cómo lo vamos a hacer para acompañar ese pedazote de carne que lo tenemos aquí descansando. ¿Ven? Esto es lo que yo andaba buscando. ¿Okay? Esa ¿Ven eso? costra, ¿no? No se dan una idea el olor que tiene esto, con las especias que le hemos puesto y el ratito que estuvo ahí en el asador. Es una delicia, es un gol de media cancha va a ser esto, ¿okay? Así que ya venimos pronto, estamos comiendo la picada. Hoy tenemos una chica de México que es muy amiga de esta familia. Estuvo haciendo cuarentena con nosotros porque vino de Estados Unidos y estuvo 15 días aquí en casa con nosotros. Ellos están charlando un poquito por allá y nosotros estamos... Oh, mira la ardillita, mira. Chiquitita, una ardillita media colorada. Creo que Togo ni la vio. Sí, el Togo se volvió loco cuando vio que llegó Marta. Los 15 días que ella estuvo aquí en casa, Togo hizo guardia en la puerta porque ella estuvo alojada en el apartamento, en el sótano, y Togo toda la noche haciendo guardia en la puerta que va al apartamento, ¿no? Como cuidándola. Ahí ahora se calmó un poco y la deja comer un poquito la picada. Ahí no quedó Togo. Ahí está. Bandeja, ¿Ya? zanahoria, apio, cebolla cortado, todo cortado grueso, ¿sí? Sí. Un poco de caldo de carne. Ahí se fue. Un poco de vino tinto. Cualquier vino. Puede ser vino de mesa, ¿no? Cualquier vino. Hojitas de laurel. Acá le vamos a poner el rosemary, pero Grueso, sin grueso, moler. sin moler. Esto lo que hace es que va a largar un aroma hermoso. Un poco de tomillo también. Ahora, ahí está. Si le ponen una capa suficientemente gruesa de verduras abajo, no necesitan esto, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Porque no queremos que la carne quede en contacto con el líquido, porque si no se va a hervir. Nosotros lo que estamos buscando ahora es que todo eso genere como un vapor cuando sube y que impregne la carne. Aquí está la monstruosidad, aceite de oliva nuevamente, aceite de oliva extra virgen. Acuérdense que todavía no le hemos puesto sal. Y esta es esta sal de acá. Sal gruesa, ¿no? Les muestro. Sal marina, Esta, bien gruesa. bien gruesa. Sal parrillera. Sí, no tengan miedo, que esto acepta lo que necesita la carne. Pimienta. Un poquito más de ajo y perejil.
Nunca es de más ajo y perejil. Tomás de tomillo. Escuchen esto. El colorcito marrón de afuera ya lo agarró en la parrilla. Ese olor a humo, ese olor a asado ya lo tiene. Entonces ahora lo que necesitamos es que se cocine adentro, pero que no se nos queme por afuera. Y lo que vamos a hacer es esto. ¿Por qué esto? Porque como ya se quemó, se doró bastante por afuera, si lo pongo sin el aluminio, como esto va a llevar más o menos 1 hora, 1 hora y 20 en el horno, se nos va a recontra quemar afuera hasta que se cocine el interior. Entonces lo que estamos haciendo es lo estamos protegiendo. Cuando ya esté casi listo, le sacamos el aluminio y lo dejamos que otra vez agarre un poquitito más de bronceado, como cuando uno va a la playa y se pone el bronceador y queda bonito. Bueno, esto va a quedar más o menos igual. El horno ya lo estamos calentando a 200 grados y esto va a ir adentro hasta que agarre una temperatura interna más o menos de 60 grados centígrados o 150 Fahrenheit. Como estamos medio como que en reunión y mucha jiácara y por ahí nos olvidamos, voy a poner el timer. Okay, le voy a poner 55 minutos por si las moscas, que nos olvidemos, eso nos va a recordar que la carne está en el horno. Ahora vamos a empezar a hacer el tema de las papas. Vamos a empezar con la papa que va a acompañar a la carne. Freímos un poco de cebolla con ajo, que caramelice un poco. La papa y el camote se siguen enfriando afuera. Hoy es una reunión familiar y van a escuchar un montón de ruido atrás, gente hablando, gente riéndose, pero bueno, eso es parte de este video para hacerlo como que estamos todos en familia y ustedes también. Familia, donde sea que estén mirando, van a sentir como que son parte del grupo. Los llevamos a ustedes también para que vengan aquí, para que entren a nuestro hogar y participen a través del video, pero bueno, queremos que se sientan como si estuviesen aquí. Por eso, ¿no? Ya. Ok, seguimos preparando las papas, el plato de acompañamiento. Ok, como ya vieron, la papa se ralló. Ya. No queremos que quede puré. Ok, que quede con un poco de consistencia, con un poco de textura. Sal, pimienta, un poco de pimienta cayenne pepper, sour cream o crema amarga. Si usted no tiene esto en su país, le puede poner yogur natural. Casi, ¿sabe qué? Vamos a andar con medias aquí. Ahí está. Toma. Esto va a salir. Oh. Hay pedazos que no se rallaron muy bien y que han quedado un poquito más gruesos, pero no importa. Aceitamos la Pyrex para que no se le pegue. Ya. Y ahora ya me la estoy saboreando esta. Cuando está por la mitad le pone un poco de queso, el que más rabia le dé, el que más le guste a usted. Y ahora seguimos. Esto no tiene que quedar como un puré apelmazado, tiene que ser la papa rallada y que quede como aireado entre medio, ¿sí? Y arriba, para terminar y antes de ir al horno, ahí va. Ahora va a ir al horno a 200 grados. Todo esto ya está prácticamente cocido. Entonces ahora se trata nada más que prácticamente que se derrita el queso y se cocina un chiquitín más y esto va a estar una delicia. Las papitas ya salieron. Ok, ahí están. Ok, las voy a tapar con el papel de aluminio para que no se enfríen, porque a la carne le falta todavía un chiquitín. Hoy la vamos a hacer más cocida y le faltaría más o menos unos 20 minutos de cocción y ya la sacamos, hacemos un gravy y bueno, podemos ir a la mesa y degustar esta hermosura de comida que vamos a tener hoy. Aquí también tenemos los cheesecakes y lo bueno de esto es que hay uno, lean ahí que dice Dulce de leche. okay. Esta es una fábrica
muy famosa de cheesecake que es de los Estados Unidos, pero tiene sucursales aquí también en Canadá. Y los negocios que venden este tipo de producto, esta tienda, la gente hace cola afuera, ¿no? Que antes de la pandemia, ¿verdad? Yeah. La gente hacía cola para entrar al negocio, a la cafetería, a comer este cheesecake. Se llama el Cheesecake Factory, o la fábrica de cheesecake, vendría a ser la traducción. Tenemos la torta que nos hizo Marta, una torta de carrots. Torta de zanahoria, De zanahoria. con un icing de queso crema. Sí, de queso crema, y después todavía tenemos otra torta más que está todavía en la heladera, Ya. que la sacamos a último minuto, así que bueno, ya casi estamos, un poquitito más de paciencia y ya sacamos todo y nos sentamos en la mesa y ya a degustar. Sebastián. Me está mirando. He, Hey. I thought he weighed more than he does. I picked him up today. I said, wow, this guy's like 20 pounds. He's 50. Oh. I just Oh. want to buy it. We get it. Con el rifle de chute. Mira. No, yo lo tengo agarradito de la mano nomás y no lo estoy sujetando. Él está paradito con su piernita. Mira la fuerza que tiene. Oh, ese Sebastián es todo terreno, mi Sebastián, ¿eh? 5,000. Flipa, viejo, yo soy todo terreno. Mom? Salió la carne del horno. La la. ¿Después de cuántas horas? No, Demoró. demoró un montón esto. Linda apariencia. Wow. Ahora la dejamos que se repose unas 20 minutos más o menos para que los jugos vuelvan otra vez a repartirse por la carne. Cuando la carne se calienta todo se va como hacia el centro, ¿no? Hay que dejarlo un tiempito para que otra vez los jugos se distribuyan. Vamos a dejar ahí y mientras tanto vamos a hacer un gravy. Ok, estamos abriendo la botella de vino número 3 que trajo Anthony. La linda de Luigi Bosca. Sí. Ok, 2018. Este es de Argentina, por supuesto, y selección privada. Ok, es un Malbec, porque no va a alcanzar con todo lo que somos. Así que este lo trajo Ashley. Y ya estamos listos para comer. Ok, bueno, el almuerzo está listo, 4:30 de la tarde. Se demoró un montón, pero Ya. la hicimos bien cocida, porque a mucha de la gente que está hoy en casa no les gusta sangrante. O sea que la temperatura interna es 150 grados Fahrenheit, que serían unos 65 grados centígrados de la carne. Aquí está el gravy que hemos hecho. Ok. Esa es la salsita para ponerle a la carne. Y por supuesto aquí tenemos las papas gratinadas. Así que vamos a la mesa, vamos a comer porque estoy cansado. Fue un día largo. 4:30. Vamos. Mi papá está probando la comida, a ver cómo salió tu creación. Maybe the hot piece. Ujú. The meat. Oh, 10 puntos. Look all over you. That's okay. 10 de 10 o 11 de 10. Con las papitas Romanov. Ok. It's yours. Mezcla de papa con camote, con batata. Me olvidé de decirles, no es solo papa lo que hay acá, ¿no? Y salieron con un gustito a queso Parmesano. parmigiano. Ya. Una delicia. La carne, mejor no podía estar. La salsa, el gravy, 10 puntos. Y bueno, el vino no hay que comentar porque eso ya se toma por hecho, ¿no? Así que sí, estamos todos aquí en la mesa y está medio alborotada la cosa hoy. Pero bueno, ustedes, Así son familia, los almuerzos en están con familia. nosotros todos. Ya. ¿Ah?
Ya. Así que bueno, vamos a comer. Buen provecho. Buen provecho. Sebastián, Sebastián, ¿tu comida está rica? ¿Está rica? Tiene un poquito de todo. Todo. ¿Está todo bien todo? Rallada, por eso la sentí grainy. Claro, claro. Y así no se apelmaza todo como un puré, ¿no? Es más, un poquito más rough. Sí. Ok, y por último les mostramos los postres, lo que queda, porque ya hemos estado comiendo. Mi papá ya terminó. Yo he estado trabajando con dos herramientas al mismo tiempo. ¿Cuál probaste? Yo probé la torta de de Marta. zanahoria, la que trajo Marta, que está muy pero muy buena. Ya. Y probé un pedazo de la torta de queso, el cheesecake. El tuyo, ¿qué es? Ah, probamos la misma cosa entonces. Esto es frambuesa con chocolate blanco. Un Pasame un cheesecake. pedazo de dulce de leche. Dulce de leche. Es, Ok. es una de estas que está por Ya. ahí. ¿Da uno? Ah, ya, sí, Ok, sí. ya, ahí hay Un poquito. medio pedazo. Sí. Ahí. Miren eso. Wow. Ahí. A ver, qué tan Me la- auténtico es. Me la descargaste en el plato como si estuviera poniendo mezcla para un ladrillo. Ya, así Igualito. nomás. Así nomás. A ver, esta es la famosa cheesecake que le hacen tanta fama y yo nunca la había probado. Primera vez. Dulce de leche. Tiene gusto a caramelo. Bueno, eso dice dulce de leche caramel, así que tal No vez es, más. no es el dulce de leche al cual estamos acostumbrados nosotros. Ok. Un dulce de leche sudamericano, digamos, argentino, uruguayo, de esos lados. Tiene un gusto como a un acaramelado muy cremoso. Está rico, pero yo me esperaba un gusto un poco más cerca a lo que es el dulce de leche. Compramos un frasco de dulce de leche, pero eso es para otra receta. Otro día, otra receta, así que Hoy ya no podemos no le vamos a cargarle, poner no encima. le podemos cargar más dulce a demasiado, todo esto. sería demasiado. Tenemos la torta del San Valentín, que todavía no la he probado. Esa tiene una cara bárbara, una pinta, pero se me hace que es más artificial que, ¿no? Es de frambuesa y un mousse. A ver, para que vean cómo es por dentro. Así. ¿Quién lo ha probado? ¿A quién le ha gustado? ¿Tú la probaste? No, todavía ¿No? no lo han probado. Esto. Es bien rica, parece ¿Ya? frambuesa dentro. Es frambuesa, ya. Sí. Ahí lo tienen. ¿Y el café qué fue? No, yo lo agarro. Está bien. ¿Ah? Está bien. Haz tu servicio. Ahora me trae un café. Ding, 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 ding. Café. Esta tacita caquera no. A ver, esta es una taza para tomar café. Es café regular. ¿Eh? Es café Todo en regular. mitad de taza. Esta noche me electrifica si es café regular. Yo tomo decafeinado. ¿Así pero nomás entonces? un poquito más. That's hilarious. Pero no importa, me voy a arriesgar. Después me tienen que aguantar, ¿eh? Yo me voy a casa. Ah, vos te vas. ¿Quién me va a aguantar esta noche? Todo. El Togo. Prepárate que van a empezar los gritos. Cafecito, nos vemos después. Como siempre, unas horas más tarde. ¿Qué hora es? Ahora ya es de noche. Son las 7:30 de la 7:30, tarde está oscuro. del domingo. O sea que terminó el día, terminó la comilona, terminó la cocinada. Y sí, va a ser un video un poco más raro y más ruidoso porque filmando así mientras hay mucha gente es como que Hay alboroto. hay alboroto, hay quilombo. O sea que bueno, también se pueden sentir más parte del grupo y en familia todos, ¿no? Mientras lo miren. Así que sí, comimos muy bien, ¿no? Sí, comimos muy rico. Esa carne, ese Salió. corte, ya. Un gustito a humo Sí. asado, pero Ya. también con la parte del horno. Las papas esas quedaron, pero una delicia. Ya, primera vez probando esas papas y salieron Sí. muy buenas. Es una buena alternativa para hacer un puré común y corriente que muchas veces uno no sabe qué hacer de acompañamiento para la comida. Bueno, esa es una buena opción, es súper fácil. Ese fue el día, ya mañana empieza la semana. Ahí está Togo, se quedó acongojado porque se le fue... Escuchen Como cómo lobito, está. ¿no? Se está ganando el sustento, haciéndose el guardián ahí afuera. Ay, ay. Y se le fue el bebé, se le fue Ashley, se le fue Marta, o sea que
los tres que lo Enloquecen. vuelven loco a él. Cuando los ve muy contento enseguida, ¿no? Así que ahí estaba cabizbajo y con cara triste, ¿no? Sí, sí. Así que ese Pero es ahora todo. ya va a dormir. Está cansado también de tener tanta visita. Todo el día dando vuelta y todo el día con el movimiento, él también sale de su rutina y se cansa. Así que bueno, los dejamos con esto y ya estamos preparando otros menús para poder continuar. Así que nos despedimos. Nos despedimos. Ok. Y nos Chao, vemos en chao. la próxima. Hasta la próxima. Chaucito. Chaucito. Chao familia.